Buenos días, bienvenidos a todos los que se están conectando. Y bueno, pues vamos a continuar con esta unidad a la que vamos a entrar, vamos a ingresar, y es la química orgánica. Entonces, la unidad pasada estuvimos viendo pues todo lo relacionado con los tipos de reacciones, ¿no? Vimos que teníamos reacciones de análisis, reacciones de descomposición, y bueno, otros tipos de reacciones de sustitución, de doble sustitución. Y el día de hoy, bueno, pues nos toca abordar o entrar a la parte de la química orgánica. Entonces, recordemos que bueno, la química es una ciencia que se encarga de estudiar la composición de la materia a nivel atómico, y bueno, la rama se va a dividir en dos grandes partes, ¿vale? En química inorgánica y en la química orgánica. La química inorgánica es toda aquella que estudia los compuestos que no contienen carbono en su estructura, ¿vale? Como por ejemplo estuvimos viendo muchísimas reacciones en donde veíamos pues elementos como el sodio, el potasio, el fósforo, el azufre, es decir, compuestos que no contenían carbono dentro de su estructura. Esa es la química inorgánica. Y hay otra rama que es la química orgánica. La química orgánica es aquella rama que se encarga de estudiar todos los compuestos que contienen carbono en su estructura, ¿vale? Entonces, todo lo que contenga, todos los compuestos que contienen carbono en su estructura son parte del estudio de la química orgánica, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a abordar en esta unidad. Ahora, la química orgánica es muy importante en nuestra vida diaria. De hecho, ya que gran parte de los compuestos, de los materiales, de los alimentos, están compuestos entre un 70 y un 80% de átomos de carbono, de compuestos que vienen a partir del carbono. Entonces, por eso es que es muy importante su estudio, ¿ok? Y bueno, es importante que a pesar de que todos los compuestos que contienen carbono en su estructura son parte del estudio de la química orgánica, no todos los compuestos que contienen carbono se consideran orgánicos. Por ejemplo, el carbonato, el anhídrido carbónico y el bicarbonato, ¿verdad? Estos compuestos, a pesar de que contienen carbono en su estructura, no se consideran orgánicos. Entonces, bueno, aquí les puse un ejemplo. Tenemos aquí una de las aplicaciones más importantes de los compuestos orgánicos es en la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica, por ejemplo, uno de los medicamentos o de los antibióticos más utilizados es la ceftriaxona. La ceftriaxona es un antibiótico que normalmente se ocupa cuando tenemos infecciones ya bastante fuertes y que no se han podido controlar o eliminar. Nos recetan la ceftriaxona, ¿okay? Y esta es la estructura de la ceftriaxona, esta que se encuentra aquí en la parte derecha. Entonces, si nosotros observamos, nos podemos dar cuenta que, bueno, aquí donde está el puntero, donde está la flecha, cada vértice representa un átomo de carbono. Entonces, este átomo de carbono está unido ¿con qué? Con otro átomo de carbono, ¿ok? Y este átomo de carbono está unido ¿con qué? Con otro átomo de carbono. Y este átomo de carbono está unido ¿con qué? Con un átomo de azufre. Entonces, es una de las peculiaridades que tiene la química orgánica, o la química del carbono. Es decir, que puede formar enlaces carbono-carbono y puede formar cadenas muy grandes, ¿vale? De hecho, les comentaba que, por ejemplo, los polímeros, los carbohidratos, las proteínas, los aminoácidos, gran parte de su estructura se debe a la unión entre enlaces carbono-carbono, ¿vale? Entonces, es muy utilizada la química orgánica. Les digo, más del 70-80% de los compuestos y de las aplicaciones hoy en día de los materiales es gracias a la química orgánica. Ahora, todos los compuestos que contienen carbono en su estructura presentan la siguiente configuración electrónica. Bueno, el carbono presenta la siguiente configuración electrónica. El carbono tiene como número atómico el 6. Entonces, ¿cuál sería su configuración electrónica? Bueno, sería 1s2, 2s2 y 2p2, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el último nivel energético del carbono? El 2s2, 2p2, es decir, tiene 4 electrones de valencia. Estos 4 electrones de valencia son los que van a poder participar en la formación de compuestos, o los que van a poder compartirse para poder formar nuevos compuestos, ¿ok? Ahora, ¿de dónde sale la valencia de más 2 y de más 4 del carbono? Bueno, vamos a observar. ¿Qué pasa si el carbono, el orbital P en el nivel 2 pierde estos 2 electrones? Se quedaría aquí completamente vacío, es decir, se quedaría con 0 electrones, ¿okay? Y esos 2 electrones son los que van a poder participar en la formación de nuevos compuestos. Bueno, de ahí sale la valencia de más 2. Ahora, ¿de dónde sale la valencia de más 4? ¿Qué pasa si además de perder estos 2 electrones del orbital P, también pierde los del orbital S? Es decir, pierde otros 2 electrones y también este orbital se queda vacío. Entonces, ya tendría 4 electrones en total, ¿vale? De ahí sale la valencia de más 4. De esos 4 electrones que pierde
el átomo de carbono de los orbitales p y s del nivel 2 para que puedan participar o formar nuevos enlaces, ¿ok? De hecho aquí dice, como el átomo de carbono tiene 4 electrones periféricos, siempre tiende a compartirlos mediante enlaces covalentes, por lo que forma una gran cantidad de compuestos orgánicos, ¿vale? Entonces, gracias a la configuración electrónica, gracias a los orbitales, gracias a las propiedades que tiene el carbono, es que, bueno, el carbono puede formar una gran cantidad de compuestos o de enlaces con otros elementos. Ahora, algunos de los principios de la química orgánica que, bueno, que aún tienen validez y que se han estudiado a lo largo de muchísimos años y que hoy en día siguen teniendo validez son los siguientes. Estos principios, bueno, pues ya han sido comprobados, hasta el día de hoy se mantienen vigentes. Y bueno, el primero de ellos es: el carbono es tetravalente. Se considera que el átomo de carbono se encuentra en el centro de un tetraedro regular y que sus valencias están dirigidas hacia cada uno de los vértices. Entonces, recordemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿ok? ¿Qué es un tetraedro? Un tetraedro es esta figura. Esto es un tetraedro, ¿ok? Entonces, se considera, ya las teorías han demostrado, que el carbono se encuentra en el centro de un tetraedro y que estos 4 electrones están dirigidos hacia cada uno de los vértices. ¿Cuántos vértices tiene el tetraedro? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 vértices, es decir, cada electrón está dirigido hacia cada uno de los vértices. Por eso se considera en este principio que cada electrón está dirigido hacia cada uno de los vértices. Ahora, el principio número 2 dice: los átomos de carbono tienen la capacidad de unirse indefinidamente entre sí con enlaces sencillos, dobles o triples. Entonces, bueno, probablemente ustedes lo vieron a lo mejor en la secundaria, y si no lo vieron, pues lo vamos a abordar, que el carbono puede presentar dobles, enlaces sencillos, enlaces simples, dobles enlaces o dobles ligaduras y triples enlaces, ¿vale? De hecho, por ahí viene la subdivisión de los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿ok? Ahora, esto da lugar a la formación de una gran cantidad de compuestos o de esqueletos a la que le vamos a llamar concatenación. Entonces, a la propiedad del carbono de formar una gran cantidad de compuestos, de formar una gran cantidad de esqueletos, le vamos a llamar concatenación. Aquí está mal escrito, aquí hay un error, es concatenación, ¿vale? Y el principio número 3 es: los átomos de carbono tienen la capacidad de unirse con otros elementos y estas combinaciones dan lugar a una gran diversidad de compuestos, ¿vale? Entonces, el átomo de carbono, bueno, presenta afinidad pues con átomos como por ejemplo el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el oxígeno, el nitrógeno, presenta muchísima afinidad. De hecho, por ejemplo, en la estructura de la ceftriaxona, que observamos que el átomo de carbono puede estar unido ¿con quién? Con un nitrógeno, ese átomo de nitrógeno con otro carbono, y ese carbono con otro oxígeno, con hidrógeno, con oxígeno, es decir, con azufre, es decir, que presenta afinidad o puede formar enlaces con este tipo de elementos, ¿ok? Ahora, es importante que nosotros diferenciemos o que hagamos mención de las principales diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Y bueno, esas son las principales diferencias. Entonces, por una parte, los compuestos orgánicos, en los compuestos orgánicos, los elementos que intervienen en su formación son muy pocos. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre y algunos halógenos. Recordemos que el grupo de los halógenos es el grupo 7A o el 17, que pueden observar ahí en su tabla periódica. ¿Qué elementos o qué halógenos tenemos? Pues bueno, tenemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, es decir, el carbono es más selectivo. Por otra parte, en los compuestos inorgánicos, los elementos que intervienen en su formación son prácticamente todos, es decir, podemos tener una gran variedad de compuestos. Tenemos, pues por ejemplo, podemos tener la unión entre un átomo de sodio y un átomo de bromo, el circonio unido con el azufre, es decir, podemos tener un montón de compuestos. Ahora, ¿qué otra diferencia importante tenemos? El número de compuestos orgánicos que tenemos es ilimitado, es superior a los 2 millones. De hecho, hoy en día se sabe que ya el número de compuestos orgánicos que presenta o que tenemos son más de 7 millones, ¿ok? 7 millones de posibilidades o 7 millones de compuestos. Entonces es muchísimo, o es una gran cantidad de compuestos orgánicos los que podemos tener. También, bueno, por otra parte, los compuestos inorgánicos, el número de compuestos es reducido. Se sabe que, bueno,
tenemos menos de 100.000 compuestos inorgánicos. Entonces, pues bueno, sí hay una clara diferencia entre la cantidad de compuestos orgánicos que nosotros podemos tener y la cantidad de compuestos inorgánicos, ¿vale? Otra de las diferencias es el tipo de enlace. Dice, el enlace predominante es el covalente no polar, mientras que el enlace predominante en los compuestos inorgánicos es el enlace covalente polar o iónico. ¿Ok? Entonces, acuérdense que tenemos varios tipos de enlaces. Tenemos el enlace iónico. El enlace iónico es aquel que se da entre un metal y un no metal, es decir, entre un catión y un anión. Un catión es aquel elemento que tiene carga positiva y un anión es aquel elemento que tiene carga negativa, ¿ok? Entonces, ese es el enlace iónico. El enlace covalente es aquel que se da entre dos no metales, ¿vale? Y tenemos dos tipos de enlaces covalentes, el polar y el no polar. Entonces, el no polar se da aquel entre dos elementos que presentan la misma electronegatividad. Por ejemplo, el átomo de carbono, ¿por qué dice que presenta enlaces covalentes no polares? Porque este átomo de carbono, por ejemplo, está unido ¿con quién? Con otro átomo de carbono. Si nosotros revisamos la tabla de electronegatividades, pues bueno, la electronegatividad del átomo de carbono pues va a ser igual que la misma, que el otro átomo de carbono, ¿ok? Entonces presentan la misma electronegatividad. Y tenemos el enlace covalente polar. El enlace covalente polar se da cuando cuando alguno de los átomos, de los elementos, es más electronegativo que el otro. Igual siguen siendo no metales, pero alguno de ellos presenta mayor electronegatividad. Por ejemplo, aquí, este átomo de carbono está unido ¿con quién? Con un átomo de azufre. Entonces, el átomo de carbono y el de azufre no presentan la misma electronegatividad, ¿vale? Uno de ellos presenta mayor electronegatividad. Entonces, este va a ser un enlace covalente polar. Es decir, ¿por qué? Porque la densidad electrónica va a estar cargada hacia alguno, o va a estar más cargada hacia alguno de los elementos, al que presente mayor electronegatividad. Y acuérdense que el elemento más electronegativo es el flúor, ¿vale? En la tabla periódica. Ahora, otra de las propiedades o de las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos es que los compuestos orgánicos son solubles en disolventes orgánicos no polares y sus reacciones son lentas, ¿vale? La mayor parte de las reacciones orgánicas son muy tardadas, es decir, pueden tardar de 3 horas hasta, bueno, pues bastante tiempo, 2, 3 días, ¿vale? Por otra parte, los compuestos inorgánicos, las reacciones son prácticamente instantáneas, es decir, yo hago reaccionar dos compuestos y yo voy a observar que se produce un nuevo producto de manera prácticamente inmediata, ¿ok? Y bueno, también la solubilidad cambia. Los compuestos inorgánicos son solubles en disolventes orgánicos polares y en algunos electrolitos. Otra de las diferencias es que los compuestos orgánicos arden fácilmente formando dióxido de carbono y agua, ¿vale? Normalmente los compuestos orgánicos presentan puntos de ebullición más bajos, es decir, son más flamables o son rápidamente, se inflaman, no tienen tanta estabilidad térmica. Por ejemplo, el alcohol, el etanol que nosotros tenemos en casa, el que pueden comprar en la farmacia, pues si tú dejas una botella destapada y le está pegando la luz y le está pegando el sol, pues se evapora muy rápido. ¿Por qué? Pues porque su estabilidad térmica no es muy alta. El acetona lo mismo, o sea, igual puedes vaciar un poco de acetona y si tú la dejas ahí, rápidamente se va a evaporar. Significa que son fácilmente inflamables y que además pues su estabilidad térmica no es muy buena, ¿vale? Por otra parte, en los compuestos inorgánicos, la estabilidad térmica que presentan es bastante elevada. Y bueno, en los compuestos inorgánicos se va a presentar algo a lo que le vamos a llamar isomería. ¿Okay? Que ahorita les voy a mencionar qué es. La isomería es una propiedad que tienen los átomos de carbono para poder, o es una propiedad en donde puedo tener la misma fórmula molecular, pero voy a tener diferente fórmula desarrollada. Y ahorita les voy a poner aquí un ejemplo, ¿vale? Es decir, puedo tener la misma fórmula molecular, pero voy a tener diferente fórmula desarrollada.
¿vale? Entonces, ¿qué es la isomería? Es la propiedad de, o es la formación de dos o más compuestos en donde voy a tener la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula desarrollada y por lo tanto propiedades diferentes para cada compuesto. Por ejemplo, el compuesto que tenemos aquí arriba se llama butano. ¿Por qué? Porque tiene 4 átomos de carbono, ¿vale? Y el compuesto que tenemos aquí abajo se llama metilpropano. Igual tiene 4 átomos de carbono. Y si nosotros también contabilizamos el número de átomos de hidrógeno, nos vamos a dar cuenta que el butano, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3, 5, 7 y tiene 10 átomos de hidrógeno. Y el metilpropano tiene 3, 6, 9, 10 átomos de hidrógeno. Es decir, tienen la misma cantidad de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno, pero el acomodo de estos átomos va a ser muy diferente, ¿vale? De hecho, por ejemplo, el de arriba es butano y el de abajo se llama metilpropano. Es decir, a pesar de que tenemos la misma cantidad de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno, el acomodo o la fórmula desarrollada es distinta y por lo tanto, al ser diferente compuesto, pues van a tener propiedades diferentes y pueden ser incluso muy distintas, ¿vale? A eso se le llama isomería. Y otra diferencia es que, es común, en los compuestos orgánicos es común la formación de moléculas complejas de peso molecular elevado, mientras que, por ejemplo, en los compuestos inorgánicos rara vez se forman moléculas complejas y normalmente pues no son de peso molecular tan elevado. Por ejemplo, en los compuestos orgánicos, los carbohidratos o los polímeros, son moléculas, macromoléculas, que pueden pesar más de 2000 a 2500 UMAS, ¿vale? Acuérdense que una UMA es una unidad masa atómica. Y en el caso de los compuestos inorgánicos, normalmente el peso molecular pues aborda o se encuentra entre los 100 a los 300 a las 300 UMAS. O sea, son moléculas que no pesan, que no tienen tanto peso, ¿ok? No pesan tanto, ¿ok? No tienen tanta masa. Entonces, eso también es otra diferencia, ¿ok? Y el siguiente tema que vamos a abordar es acerca de la hibridación del átomo de carbono. Entonces, ¿qué es la hibridación? Entonces, es un proceso de reacomodo energético en el cual, los orbitales se combinan para dar nuevos orbitales, para producir orbitales idénticos, ¿vale? Esto se le llama hibridación. Para entender un poco mejor este tema, les voy a dejar un video. Enseguida se los voy a compartir en el grupo para que por favor revisen y vamos a retomar este tema de hibridación. Entonces, nos vemos en un instante.